Muy buenas tardes, mi nombre es Erika Rosa Rodríguez, mi matrícula es 160 78 71 y en el día de hoy les voy a hablar acerca de la invasión musulmana. La invasión musulmana es el proceso de dominación político-militar y de influencia cultural que el imperio musulmán ejerció sobre el pueblo hispano-godo. El marco cronológico en que se producen estos acontecimientos está comprendido entre el año 711 y 1492. Los musulmanes duraron 8 siglos dominando a los hispanogodos y como consecuencia de esto se crean dos reinos y se desarrolla la Guerra de la Reconquista, provocando el fraccionamiento de romance hispánico y creación de dialectos hispanos-romanos, pues cada reino o grupo de la Reconquista iba creando su propia manera de hablar y desarrollando su dialecto. El reino cristiano del norte hablaba el romance primitivo, pero estos adquieren particularidades y adquieren nombre a tono con los grupos humanos, como astur-leones, navarro-aragones, castellano, catalán y gallego-portugués. El reino del sur, su lengua oficial era el árabe. Estos conservaron su romance hispánico que ahora se denomina dialecto mozárabe. El componente humano de este momento histórico se agrupó fundamentalmente en razón de religión, eran cristianos o musulmanes, y la lengua que provocó la división inicial. Por un lado tenemos al grupo que está conformado por los musulmanes, cristianos, renegados convertidos y mozárabes. Y por el otro tenemos al grupo conformado por los musulmanes, cristianos e hispanogodos, mozárabes persayos y morisco convertidos. Un dato interesante que se puede mencionar es que los mudejares vasallos enunciados eran una clase de mercenarios que podían servirle a cualquiera de los dos bandos o grupos sin ningún problema, siempre y cuando le pagaran dinero. Estos podían ser prácticos de ejército o de espías y eran generalmente bilingües. Los árabes, mozárabes y cristianos convivían mucho, por ende los dos dominios lingüísticos no estuvieron separados. Habían hombres que hablaban ambas lenguas, el árabe y el romance, provocando así que ambas lenguas mantuvieran contacto ya sea a través del contacto cultural y pacífico o político y económico. Mediante el intercambio de cultura y lucha que cada pueblo cristiano libraba sobre los otros, resultaron las siguientes consecuencias. Los dialectos hispanos-romanos se fueron definiendo o teniendo rasgos distintivos y recibieron importantes influencias árabes, sobre todo en el léxico. El árabe de Hispania fue considerablemente influido por el romance, provocando así que los árabes orientales no los entendieran completamente. Se produjo un mestizaje. Este mestizaje dio lugar a pasar al español más de 850 palabras primitivas que con las derivadas suman unas 4.000 palabras. Los mozárabes fueron el núcleo humano que más contribuyó al trasvase cultural y al mestizaje lingüístico. Este mestizaje quedó atestiguado en palabras, estrofas y hasta versos en mozárabes, jarchas, que aparece en composiciones árabes musajas. Consecuencias de la invasión: desaparición del imperio hispano-godo, contacto con la cultura oriental y renovación de la tradición grecolatina, transmisión de conocimientos sobre la matemática, medicina, arte y arquitectura. Aporte de los árabes en los distintos aspectos de la lengua de romance hispánico. En el aspecto lexical podemos mencionar que los árabes atribuyeron 850 palabras que con los derivados suman 4.000. Estas palabras se distribuyen en los distintos campos del universo. En el campo de la matemática podemos encontrar palabras como algoritmo, álgebra, cifra, entre otras. En medicina, jaqueca, alquimia, alcor y jarabe. En astronomía, cenit, nadir y auge. En botánica, aceituna, acelga y azafrán. Cabe destacar que muchos términos introducidos por los árabes no eran términos propios árabes, sino incorporados por ellos. En el aspecto morfológico podemos mencionar que los árabes atribuyeron los prefijos beni, bene y bena. El artículo árabe al, que a pasar al español se fundió como sustantivo, por ejemplo, al-ajá, que se unió como al-ajá, al-cazar, que se unió como al-cazar, el sufijo il,
que aparecen en algunos adjetivos y gentilicios y hasta en forma verbales. En el aspecto fonológico podemos mencionar que los árabes reforzaron el sistema vocálico del español con I, U, A, sometimiento de simplificación de las consonantes del español y desarrollo del fonema X. Por último, podemos mencionar que en el aspecto sintáctico, las construcciones subordinadas fueron sustituidas por construcciones yuxtapuestas o coordinadas a partir del español medieval e introdujeron frases como hasta luego, en parte o de balde, ojalá, entre otras. Estas frases se consideran de contribuciones sintácticas, pero más bien parecen de carácter semántico.